Primera carta de Pablo a Timoteo, primera epístola, primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el 1, del versículo 1 hasta el versículo 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que emaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pablo pasa del análisis sobre la congregación al tema de los pastores. El ministerio, la eficacia y el testimonio de cualquier iglesia es en gran parte un reflejo de sus pastores. Hay un vínculo inseparable entre el carácter de una iglesia y la calidad de sus líderes, de su liderazgo. Los líderes deben establecer un ejemplo santo que la iglesia pueda seguir. Los requisitos de Pablo que presenta del capítulo 3 de 2 al 7 se establecen en medio de las circunstancias de líderes no calificados en Efeso. Él pone la norma de Dios contra los efesios, la norma que los efesios habían permitido que se degenerara el liderazgo. Algunos de los líderes estaban enseñando falsas doctrinas, desviándose a vana palabrería, abusaban de la ley y no entendían el evangelio. Algunas eran mujeres, aunque esto estaba prohibido por la palabra de Dios. Otros habían cometido pecados y necesitaban amonestación pública. Todos los requisitos que enumera son virtudes espirituales, rasgos del carácter que distinguen a los maestros y líderes espirituales. No dice nada acerca de los deberes de los líderes, sino que la preocupación está solo en su espiritualidad, moral y virtud como en el fundamento necesario para el deber. Los deberes estaban claros, los requisitos eran necesarios para aclarar. Todos los que sirven de obispos o de ancianos en la iglesia deben cumplir con estas normas o afrontar la disciplina pública. Quienes anhelaban el obispado deben tener un apremiante deseo, dado por el espíritu de ejercerlo. El hombre que ha sido de veras llamado al ministerio se caracteriza tanto por una pasión interna que lo consume como por una búsqueda de disciplina exterior. Para él, el ministerio no es la mejor opción, es la única opción. No hay otra cosa que pueda hacer con su vida que lo pueda satisfacer. Por consiguiente, trabaja con diligencia a fin de prepararse para ser competente para el servicio. Tener autoridad sobre la iglesia no es tarea insignificante, sino más bien una seria responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades del obispo? Gobernar, predicar y enseñar, orar por los enfermos, cuidar de la iglesia, ser ejemplo para todos, establecer el plan de acción de la iglesia y ordenar a los otros líderes. El ministerio es una buena, noble, honorable y excelente obra. Es el llamamiento más digno y glorioso, como lo han reconocido siempre los hombres santos. Así que la autoridad espiritual comienza con un llamamiento divino. Hombres impulsados por una pasión interior buscan activamente servir en la iglesia. La congregación o confirma o rechaza ese llamamiento basándose en si la persona cumple o no con la norma que ha delimitado el Espíritu. Pastorear al pueblo de Dios requiere mucho más que lo que hemos visto, ya que el asunto no es solo el liderazgo, sino el ejemplo moral y espiritual. Resumiendo este tipo de requisitos,
Pablo exige que los obispos en la Iglesia de Jesucristo sean irreprensibles. Al hablar específicamente de lo que significa ser irreprensible, Pablo relaciona los rasgos del carácter del obispo. El obispo o anciano primero debe ser irreprensible con la relación a las mujeres. Debe ser marido de una sola mujer. Un hombre de una mujer es un hombre dedicado en su corazón y en su mente a la mujer que es su esposa. A ella solamente ama y desea, y su pensamiento está en ella. Mantiene la pureza sensual tanto en su pensamiento como en su conducta. Este requisito era muy importante en Efeso, donde la impureza sexual era incontrolada. Un líder en la iglesia de Dios debe ser también moderado, sobrio, sin vino o no mezclado con vino. En tercer lugar, un pastor de la iglesia debe ser prudente. Esta característica es resultado de ser moderado. El hombre prudente es disciplinado y conoce cómo ordenar correctamente sus prioridades. Es una persona seria en cuanto a las cosas espirituales. Eso no quiere decir que sea frío y que carezca de buen humor, sino que ve el mundo a través de los ojos de Dios. En cuarto lugar, un obispo debe ser decoroso. Decoroso denota el concepto de ordenado. Un hombre prudente en la mente tendrá una vida decorosa u ordenada. Su mente disciplinada lo conduce a una vida disciplinada. En quinto lugar, el pastor debe ser hospedador. Esta palabra se traduce filoxenos, a su vez compuesta de la palabra griega para amar y forasteros. Por lo tanto, significa literalmente amar a los forasteros. El obispo de la iglesia debe estar apto para enseñar. Aquí está el único requisito que se relaciona específicamente con sus dones y funciones. Las cualidades más importantes que pueden mostrar los líderes no son inteligencia, una personalidad vigorosa, elocuencia, diligencia, visión, habilidades administrativas, decisión, valor, humor, discreción u otro atributo natural similar. Todos estos tienen su parte, pero la característica más deseable para cualquier líder es la integridad. La integridad es vivir lo que usted enseña y predica. Por esto, todos los requisitos para pastores presentados en este pasaje describen su carácter moral. Es posible que un hombre satisfaga los requisitos morales de un pastor y, sin embargo, no esté apto por su evidente falta de liderazgo en el hogar. La razón por la que un líder de la iglesia debe gobernar bien su casa es obvio. El que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como uno de los grandes peligros que afronta el obispo es el orgullo, la humildad es un requisito esencial. Neófitos, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, se emplea en el griego no bíblico para referirse a un árbol recién plantado, por lo tanto, su uso aquí es metafórico. Un anciano no debe ser un recién cristiano, no sea que se envanezca. El carácter cristiano de un anciano no debe manifestarse solo en su vida privada, en la iglesia y en su hogar. También debe tener buen testimonio de los de afuera. La Biblia espera que la vida de todo creyente sea un testimonio positivo para el mundo que está mirando, y esto es muy cierto en quienes se desempeñan como pastores. Al tener un buen testimonio en la comunidad, un anciano no caerá en el lazo del diablo. Sin embargo, para Satanás, no hay otra cosa mejor que poner trampas para desacreditar a un líder en la iglesia. Bueno, no estamos trayendo las necesidades del currículum de una persona que quiera ser pastor. Primeramente porque un pastor no es porque uno desee ser pastor. En parte hay un sentimiento que Dios pone a todo que el Espíritu Santo. Primero hay que ser creyente, ¿verdad? O sea, creyente no que tú creas, sino que ya haya sido renacido, estar en Cristo. Fuera de Cristo es muy difícil ser pastor
según está diciendo esta norma, ¿verdad? Pablo a Timoteo. Por eso vemos en muchos casos, en muchas iglesias, y ha habido muchos casos, ¿verdad? Y yo conozco a muchos pastores que son pastores, ¿verdad? Por vocación, de alguna forma su corazón le ha llevado, pero es que ser pastor no es que te lleve tu corazón, no es que tú deseas. Muchas personas, ¿verdad? Que se han convertido al Señor, que son grandes líderes de empresas o de asociaciones, pues dicen, quieren seguir ese liderazgo, ¿verdad? Y dicen, yo soy pastor. Entonces, su corazón le lleva, ¿verdad?, a un estado de querer, y ha habido casos terribles que han perdido, ¿verdad?, totalmente toda paciencia y todo, porque no estaban preparados, porque claramente no era un llamado del Señor. Para quien no está en Cristo, para quien no está en Cristo, quizás ser pastor es algo guay, es algo chachi, como decimos aquí en España. Es algo guau, el jefe, ¿no? Ser pastor es yo hago y desordeno y todos me van a escuchar y yo voy a... Quizás fuera de Cristo, ser pastor, ¿verdad? Aunque si se ponen a mirar esto, dicen, uff, qué complicado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo conozco muchos pastores que no tienen en sujeción a sus hijos. ¿Y qué les vas a hacer? ¿Les vas a poner una cadena en el cuello? ¿Los vas a atar en casa para que... Si yo quiero ser pastor, pero es que no se trata de que seas pastor, porque tú quieras, se trata porque realmente es el llamado que Dios te ha hecho. Y si Dios te ha hecho, Dios te va a ayudar para que realmente cumplas con todo el propósito, porque nadie es pastor porque desee ser pastor. Es como esto, voy a hacer las cosas bien para no perder mi pastorado. No. Yo muchas veces lo digo, si Dios quiere que yo deje de ser pastor o que yo deje de enseñar o que yo quiera, yo es encantado. ¿Eh? No encantado porque realmente hay una pasión dentro de mí que yo no lo hago por algo de para llamarme la atención. Es algo que fluye dentro de mí. Digo, wow, eso es lo que Dios, es como, ¿verdad? Un pastor, si lo ponemos a mirar en la palabra pastor de ovejas, es uno que está pendiente de las ovejas, ¿no? Es importante el pastor. El pastorcito, aquí por ejemplo, en donde yo vivo, no se encuentran pastores. Tienen que venir gente de ahí del norte de Marruecos, que es muy sacrificado. Y aquí la gente no quiere ser pastores, porque ser pastor no es ser encargado de una fábrica ni nada por el estilo, ¿no? Es una vida bastante sacrificada. Sin embargo, las cualidades del pastor es que tiene que estar pendiente de las ovejas. La cualidad del pastor es que tiene que cuidarlas, tiene que, ¿verdad? Su trabajo tiene que ver con esos animalitos, no con lo que gana, sino con los animalitos a los que tiene. En el caso, ¿verdad? Si se ha puesto pastor a este nombre, por lo mismo. El problema es ser, como dicen las escrituras, ¿verdad? Un asalariado. Cuando el pastor es asalariado, viene el lobo o el animal, el peligro, y sale corriendo y deja ahí a las ovejas. Ese no es, este es un asalariado, es alguien que en realidad ha dicho, ¿qué puedo hacer? Mira, tengo aquí un hueco profesional como pastor, me voy a hacer un hueco y ahí lo está vendido, ¿eh? Está vendido porque no es pastor del Señor, es pastor del diablo que va a hacer con él lo que él quiera. Amén. Entonces, anhelar obispado está bien, sí, pero dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Buena cosa desea. Pero no es el deseo, en realidad es lo que Dios pone en cada uno. Es decir, una función. Esta mano no quiere ser mano, quiere ser ojo. No, perdona, tú eres mano, ¿verdad? Entonces, como tal, así es como. Bajo la visión de que si es Dios quien te llama para este cargo, que no es sencillo, y que si no estás, digamos, capacitado por el Espíritu Santo, se sufre mucho. Yo por eso veo a tantos pastores, hay asociaciones de cuidar de pastores, porque están destrozados. Dice, es que toda la gente viene a mí a decir los problemas y yo tengo los míos y encima tengo que cargar con los problemas de los demás. Y digo, ¿quién te ha llamado a ti ser pastor? Si tú no tienes la capacidad y el poder a través de Dios, no eres tú, guapo.
Yo les diría, no eres tú quien tienes que cargar, es Cristo. Entonces, sí es cierto que dentro de esta mirada, ¿verdad?, que nosotros conocemos del mundo de las iglesias y de las congregaciones, hay muchos pastores que no saben ni por qué están ahí. No, eso no quiere decir que no tengan pasión, eso no quiere decir que sean buena gente, no, eso no quiere decir que se desvivan, eso no quiere decir que trabajen 24 horas para su gente. Significa que de alguna forma no es Cristo el que le ha dado la función, de alguna forma está haciendo una función que no tiene nada que ver con su cuerpo. Imagínate otra vez la mano que decide ser pie y ahora dice, no, yo quiero caminar, y entonces y le dice al pie, vete para arriba que tú eres mano, yo soy pie. Sería un desorden, ¿verdad?, para el cuerpo. Entonces, basándonos en esa premisa, quien tiene la capacidad, porque está puesto por los dones del Espíritu, en realidad no es el pastor el que está trabajando como pastor, es el buen pastor, dirigiendo y usando a las personas para hacer el trabajo. Si crees, eres pastor, y crees que todo lo que haces lo haces porque eres muy buen pastor, estás reconociéndote el trabajo de la carne. No, no. Quien lo hace bien es Jesucristo. Quien lo hace bien es Él. Quien lo hace bien es el Espíritu Santo. Quien lo hace bien es Dios, en el que estamos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros... Por eso la humildad es tan importante. No es que haya que ser humilde, porque uno no puede ser humilde si no lo es. El que quiere ser humilde sin serlo, se convierte en un hipócrita. Está mostrando algo que no es. Por eso digo que la humildad no fluye de un interés por ser humilde, no. La humildad fluye por un reconocimiento de quién es el que manda y el que hace las cosas y el que realmente es el importante. Cuando uno se da cuenta de esto, yo personalmente no me ofendo. Yo digo, esto todo lo haces por Cristo, gloria a Dios. Porque en realidad es lo que voy buscando, que la gente vea a Cristo, que la gente conozca a Cristo, que la gente venga a Cristo y que juntos hagamos. Que a mí me ha tocado este papel, pues gloria a Dios. Te digo una cosa, me hubiera gustado perfectamente ser en otro papel que no tuviera, porque es... Pero es así, cada uno, ¿verdad? A Dios le da lo que quiere que le da y a partir de ahí uno empieza a trabajar. Dios da, Dios quita, Dios reparte sin problemas. ¿Eso quiere decir que el que está puesto como pastor por el Espíritu Santo no va a caer? No, sigue teniendo su carne, sigue siendo humano, sigue de alguna forma, si descuida, si se lo cree, si su carne le lleva a un estado que empieza a abandonar la palabra, que empieza a creer que por sus habilidades y tal, si de alguna forma sigue caminando, no se da cuenta de que la carne no va a desistir de su querer, pues va a caer. Pero ¿a quién le corresponde, verdad? A ese pastor. A la congregación no, le va a corresponder al Espíritu Santo, que es al que le pertenece. Entonces yo lo tengo muy clarito, yo pertenezco a Dios y Él lo que quiera que yo haga, eso lo voy a hacer. Que lo hago bien, gloria a Dios, porque lo ha hecho Él y yo le he dejado hacer. Que lo hago mal, no me preocupa en el sentido de que Él me va a mostrar y a mí me va a doler, pero al final es todo para bien porque la obra la hace Él y la lleva Él. Todas las cosas, aun las que yo cometo en error, Él las utiliza para bien. Claro, eso no quiere decir que yo me vaya a poner a hacer cosas malas para que las utilice para bien. No, porque me duele, me duele. Y yo no sé si me duele porque mi carne, no sé, pero me duele, ¿no? O es él el que me hace que me duela. No tengo ni idea. Soy como vosotros, no soy otra cosa distinta, así que complicadas esas cosas. Entonces, bueno, ¿nos compete decir este pastor es verdadero o no es verdadero? Pues no. Pero sí nos compete, porque lo que hace Pablo es decirle a Timoteo, que es el que le deja, porque en realidad Timoteo está para arreglar un asunto en la iglesia de Efeso. Entonces, ¿cuál es el asunto que tiene que arreglar? Los líderes que había estaban podridos. Ya había echado a algunos Pablo cuando estuvo con él y le deja. Y ahora le escribe y le dice, mira Timoteo,
Estas son las normas, así es como se tienen que regir los líderes. Entonces ahora, Timoteo, no es cuestión de decir, mira, tenéis que hacer esto, porque si no está puesto por Dios, es imposible ponerse a hacer eso. Uno que no está en Cristo y tiene no, por mucho que fuerce, no lo va a hacer. Puede engañarnos, puede pensar, claro, todo muy bien, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿cuál es la medida? La medida de decir, mira, esta es la medida, y en esta medida, cuando tú veas que esto se está produciendo, está correcto. Esa persona es una persona que puede dirigir la iglesia. Si no, le está diciendo a Timoteo, si no cumple esto, por reglas. Ahora, de verdad que en las congregaciones, yo en muchas que conozco, el pastor es el jefe. ¿Quién quita al pastor? El pastor es capaz de dividir la iglesia. Si hay la mitad que está en contra de él y están diciendo que, ¿verdad? También es cierto de que la iglesia a veces es muy mala, dirigida por, yo hablo de la iglesia a la congregación dirigida por, mira cómo tiene a los hijos. Y se van a por el pastor para que vea y hacer una división, ¿no? Es complicadito, es complicadito. Pero en realidad no es la congregación quien tiene que hacer esto. En realidad es el liderazgo, ¿verdad? Es a quien ponga a Dios en la iglesia para poder hacerlo. Pero es que en mi iglesia solo hay un pastor, ¿quién lo va a hacer? Si eres el jefe y hace todo lo que quiera y no hay, bueno, ya ahora es lo único que nos queda. Ya ahora para que Dios mande a alguien y esa autoridad puesta por él, de alguna forma traiga, no, si pues ves que las cosas están muy mal y que eso más que una congregación es otra cosa, pues ya sabes lo que tienes que hacer, marcharte de ahí y buscar un sitio que realmente sea un sitio. ¿Para qué quieres estar congregándote en la iglesia, en la sinagoga de Satanás, ¿no? Como Jesús le dijo a alguna de las iglesias del Apocalipsis. En realidad, los que estaban ahí congregándose de sinagogas de Satanás no se daban cuenta. Eran esclavos, no eran gente que realmente entendieran quién era Cristo. Amén. Entonces, bueno, estamos aquí y ¿quién somos nosotros? A mí me juzga Dios, ¿no? Y claro, y mi familia, y mi esposa, y las personas a las que en un momento dado estamos trabajando juntos, ¿no? Yo no hago las cosas bien para ser un buen pastor. Lo digo y no quiero ser ahí un humilde. Lo digo porque tendría que ser así, ¿no? Yo no, es que tengo que dar buen testimonio. Es que yo no puedo dar buen testimonio si lo que está saliendo de mí soy yo. Entonces, de alguna forma, lo único que me toca es constantemente analizar mi carnalidad y decir, ¿qué es lo que está saliendo de mí? ¿Está saliendo lo que dice la palabra o está saliendo otra cosa distinta? Y si está saliendo otra cosa distinta, ¿por qué está saliendo? ¿Verdad? Porque esa es la sutileza, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Nuestro corazón mana, desea y uno quiere satisfacer el corazón y cuando menos te lo esperas estás metido en un follón tremendo, ¿no? Entonces, yo digo, yo no lo hago para decir que quedar muy bien, qué buen pastor. Es más, ni me considero pastor. Yo personalmente no me considero pastor. No, y a veces aquí me dicen pastor y tal, y yo no me pongo a discutir ni nada, y en todas las cosas. No, porque yo no soy quien me nombro. Yo no soy quien. Ahora, hay personas que consideran que yo los cuido, hay personas que consideran que están seguras con las cosas que les digo y consideran que soy parte de lo que la provisión que Dios ha puesto para cuidarlos. Bueno, fantástico. No es cosa mía, es cosa del espíritu y es cosa del cuerpo. Y en esa función estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me conozco. Me conozco. Y sé que José Luis es orgulloso, José Luis es vanaglorioso, José Luis tiene un ego de mucho cuidado. Y si eso sale, ¿qué obra de Dios? ¿Qué imagen de Jesucristo? Entonces, de alguna forma, digo que lo que haga, lo haga Él. Y si quiere usarme, bien sea. Gloria a Dios, porque
Uno está agradecido, ¿verdad? Cuando Dios usa. Si no me usa, bueno, pues Él verá, me tendrá que trabajar conmigo. No es algo que, ay, es que no me está usando. No, yo he tenido tiempos en los que no me usaba y yo decía, Señor, no me vas a usar. ¿Solo me salvas para esto? Entonces, lo digo porque a veces en la carne nos lleva a esa responsabilidad de ser el pastor. Tienes que, y eso es una trampa de la carne. Es una trampa de la carne que te va a llevar a un lugar donde tú no eres el pastor. Sí, estás haciendo la función de pastor. Pero ahora, en Cristo, no hay pastores y ovejas. En Cristo hay una cabeza y un cuerpo. Dentro del cuerpo hay unas funciones que realizar. Pero ¿quién es el que manda en esas funciones? No permitas que tu corazón, que tu mente, que tu idea, que tu sabiduría, que tu humanidad quieras dirigir las cosas porque no lo vas a hacer bien. No lo vas a hacer bien porque la carne está en contra del espíritu. Por más que la quieras convencer, por más que quieras esforzarte, la carne está en contra del espíritu. Entonces, bueno, deja que él sea y de alguna forma es tan bueno, ¿verdad? Cuando te utiliza y te das cuenta de que no has sido tú. Es el que está haciendo las cosas. Si lo haces tú y salen bien, al final vas a estar diciendo, qué bueno, qué bien, qué bueno soy. Y eso es estorbo para tu vida y para los que te rodean. Amén. Bueno, no tengo más que decir sobre esto, ahora os toca a vosotros decir. Procuremos no meternos, no criticar, porque en realidad Dios tiene propósito para cada cosa, igual que utilizó a los hermanos de José para vender a los hermanos, para vender a José. No los hizo venderle. Cuidado, que esto es un error. Utilizó su maldad para bien, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué no vamos a pensar que Dios esté utilizando ese error de algunos pastores que están colocados ahí, ¿verdad? Yo, yo estoy aquí gracias al error de muchas personas que no eran de Cristo. Dios utiliza todo. Entonces, ahora es Él. Yo considero, ahora es Él, no soy yo. No me ha puesto en una posición para que yo pueda juzgar, pueda señalar, pueda decir yo sí, tú no. Esto es complicado, ¿ok? Y a veces nos pasa que creemos que en la posición de comodidad y de seguridad de en Cristo tenemos ya la autoridad de poder. No, y Pablo lo dice, el fuerte soporte al débil y que todo, ¿verdad? Lo hagamos en un concepto siempre viendo de que hay un débil o hay alguien por ahí que podemos estorbar. Sí, nosotros piensa, déjale la bola suelta a tu mente y dale, pero no produzcas, no saques lo que hay de tu corazón en la boca, que lo que salga de la boca salga del corazón de Dios. La palabra, ¿verdad? Y entonces ahí, pues entonces podemos avanzar y poder edificar. Y si en este caso no de edificar, que no se trata de edificación de la iglesia, se trata de predicar, es decir, que sea Cristo, ¿verdad? Y a mí me impresiona mucho Cristo, porque Cristo no iba señalando a los pecadores. Al contrario, iba acercándose a los pecadores. ¿Verdad? Los judíos, los fariseos estaban todo el día, mira, se junta con pecadores, con prostitutas, con... Él estaba ahí, porque sabía que esas personas eran las que necesitaban escuchar de la palabra. Porque si eran pecadores y eran reconocidos pecadores, ya no tenías que estar diciendo, oye, es que tú eres pecador. No se consideraban que no eran pecadores, ya lo sabían. ¿Y por qué eran pecadores? Porque habían nacido en un mundo de opresión, en pecado, y necesitaban ser alcanzados por la salvación que ofrece Jesucristo. ¿Para qué? Para que salieran de esa condición. Ningún pecador es pecador porque quiera serlo. Es que da la gana, no podemos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Todos son esclavos, están muertos. Es tú cuando veas a los pecadores, tú tienes que ver a un campo, como decía, ¿verdad? Un campo de huesos secos. Y ahí el Espíritu Santo tiene que traer vida. Por eso son pecadores, porque están muertos. ¿Okay? Ahora, si hay alguien en tu iglesia o conoces a alguien que se va dando de cristiano y está todo el día en pecado, a ese sí. A ese le tienes que decir, mira, no, perdona, tú no estás en el cuerpo. Tú estás muerto todavía. No vengas aquí con rollos.
tú no eres. Porque Jesús criticaba, no criticaba, sino juzgaba y pegaba caña fuerte a todos estos fariseos que se creían que tenían la salvación y eran más pecadores que aún los pecadores que sabían que eran pecadores. Amén. Entonces, el pecador, gloria a Dios, nos podemos acercar a él. Ahora, el fariseo, el que viene aquí dándoselas y está todo el día juzgando, tú, que no eres obediente, tú, que no sé qué y tal. Pero tú, ¿quién eres? A ese sí, a ese hay que cerrarle la boca y decirle, mira, al mundito, no estés aquí en la iglesia porque lo que estás haciendo eres un falso maestro. Vete fuera, la palabra, y le vamos a marcar. Voy a marcar mi Biblia con todas las palabras que tiene contra los falsos maestros y las voy a leer. Amén. Porque no somos nosotros, es la palabra la que lo está diciendo y los está declarando. Un falso maestro es un emisario de Satanás, utilizado por Satanás para traer mal a la iglesia. Amén, a eso sí. Pero a los pecadores, a los que son pecadores, ¿qué culpa tienen si es que están muertos? Han nacido, tú y yo, si es que estamos en Cristo, éramos así, ¿verdad? Y ahora decimos, wow, qué bien, Él me salvó. No porque yo podía, no porque Él lo hizo. Y ahora Él me quiere usar para sacar a esas personas que yo estaban como yo. Amén. Entonces vamos a ello, ¿ok? Bueno, apago esto.